Vamos a darle. Bueno, Máster, vamos a romper con esto. Dale, Vamos tío. arriba. Vamos a eso, tío. Rómpela. Buenas tardes, bienvenidos a esta Masterclass con Juan Carlos Simón. Y Antonio Gómez Portela. Muy bien, pues ¿qué vamos a aprender hoy, Máster? ¿Qué le vamos a enseñar a la gente? Sí, como comentábamos antes de comenzar este live, la idea es que reconozcan que nosotros venimos exactamente donde se encuentran ustedes, donde están ustedes. ¿Ven? Eso es. La idea es que existen tantas cosas que nos tienen esclavizados a pensar que conseguir lo que tú necesitas o lo que tú estás buscando, que esa libertad con esa energía imparable, capacidad de control, de que comas lo que tú quieres y no lo que tú comas te elija a ti, no es tan complejo, es tan fácil de lograr una vez sabes cómo tu cuerpo trabaja, cómo funciona. Y que usualmente eso que tú sientes, lo que te describe, que te trae acá, son síntomas. Eso es. Y podéis ponernos por el chat si escucháis bien, si el vídeo está bien, todo bien. Y podéis ponernos también con qué retos de salud estáis enfrentando ahora mismo, porque hoy en lo que nos vamos a centrar es que entendáis, es decir, que cuando acabe esta masterclass sepáis por qué vuestro cuerpo os impulsa a comer lo que no queréis, cómo recuperar la energía estable, cómo volver a sentir esa energía de levantarse por la mañana y estar bien. Cómo romper la ansiedad alimentaria, que es usualmente uno de los factores que nos lleva a fracasar. Intento, tengo fecha de caducidad y retomo de nuevo a esos hábitos que son cadenas como la ansiedad. Eso es. ¿Y qué funciona y qué jamás funciona para transformar un cuerpo de verdad? Que eso es algo además que yo creo que usted nos puede hablar mucho por la trayectoria profesional que tiene, ¿no? Tanto en la parte física como en la parte clínica. En la parte clínica, bueno, lo que vemos en la práctica diaria, en el Centro de Dietética Funcional Juan Carlos Simón, con los especialistas, con Antonio y con el resto. Y es que lo que he visto, que reitero, y quiero ser claro con todo esto, es que usualmente que yo vengo de ahí, de esa esclavitud, era todo con una fecha límite de caducidad y luego retomar a los hábitos que te mantienen sometido. Aquí es buscando cómo liberarte todo esto y poder hacer completamente sostenible en el tiempo lo que vas a aprender, lo que vas a incorporar al final de esto y vas a ver cómo vas a marcar la diferencia. Bueno, al final, todos esos años que usted ha acumulado, yo creo que es lo que ha permitido que usted tenga un método destilado, ¿no? Que es lo que yo he aprendido con usted, para darle resultados a la gente con algo que sabemos que funciona, porque lo hemos visto tanto en la parte de entrenamiento como en la parte de la práctica clínica, ¿no? De acompañar personas normales y corrientes, como tú que nos estás viendo desde casa, a transformar su cuerpo, su salud, su calidad de vida, a través de un método que puedes sostener en el tiempo, que no te esclaviza y que te hace libre por fin. Bueno, ese método son 40 años de experiencia. Así usualmente yo rumié por mucho tiempo sin saberlo y luego, por decirlo de esta manera, parí el método. Vino primero por la trascendencia de querer verme bien, lo normal, de bastante joven. Luego cuando me introduje a la medicina funcional, hace apenas, bueno, ya 12 años de eso, en el Instituto de Medicina Funcional, y que luego transicioné a la Academia Americana de Medicina Antiedad con todos los especialistas, fui descubriendo que nuestro cuerpo no es una máquina tabuladora. Y entonces ese plan que tiendo yo a ser mi forma de vida, porque la idea es que somos coherentes, lo que vas a aprender aquí es la forma como vivimos nosotros, no es un asunto solamente de leer y comenzar a comunicar o repetir lo que siento, no. Esto es experiencia clínica con, no, reitero, con cientos de clientes, pacientes, en muchos años de transformación, donde usualmente la respuesta final después de una consulta y pocos días o pocas semanas es decir, no entendía lo que usted me decía. Veo el mundo completamente distinto. Recuperé energía y sin importar qué tan difícil es lo que me toca hacia adelante, tengo la capacidad para abordarlo y no sucumbir usualmente a una vida tan caótica como la que estamos viviendo. Y vamos a romper ahí algunos paradigmas también. Yo que he sido 13 años militar y he creído que todo era fuerza de voluntad y disciplina, y a medida que he ido conociendo el cuerpo humano de verdad, la biología, me he dado cuenta de que cuando tu cuerpo está en modo de alerta, cuando tu cuerpo no funciona bien, la fuerza de voluntad no es suficiente. Por eso sabemos que tú no necesitas más dietas
Tú no necesitas más fuerza de voluntad, no necesitas más información contradictoria. Lo que necesitas es un camino. Bueno, y quizás ya, para ir cerrando esta introducción, con el permiso tuyo, Antonio, muchas de las cosas que vas a escuchar aquí están completamente en la dirección opuesta a todo lo que te venden en las redes sociales, los famosos expertos. Y fíjate que te estamos brindando libertad. Libertad para con poco conseguir todo. Eso es. Y presentarnos aquí como guías, ¿no? Como personas que ya han acompañado a gente que ha estado en la misma situación en la que tú te encuentras, a recorrer ese camino que al final es el método probado que realmente tiene la capacidad de transformar una vida de una manera sostenible. Yo me topo con personas a día aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, en muchos lugares que voy de viaje, que se me acerquen, lo primero que me dicen es, con nada, con el seguirle ustedes, escuchar lo que ustedes dicen en sus podcasts, Antonio, y usted, me ha cambiado la vida. Tenemos personas jóvenes con adicciones que dejan las adicciones una vez restablecen el equilibrio en su cerebro a través de lo que comen, los hábitos que van a aprender ustedes. O sea, lo que les estoy explicando es que lo que van a recibir no es algo nuevo, es algo probado con cientos y cientos de personas y sin contar aquellas personas, y reitero, ustedes están aquí con nosotros, que solamente por lo que ven en redes, en los podcasts, han logrado y han podido mantener en el tiempo. Eso es. Tenemos aquí, podéis ver en pantalla, ¿no? Algunas transformaciones. Podríamos gastar todo el tiempo de la masterclass en ver esto, pero bueno, simplemente lo que queríamos mostrar aquí, pues muchas veces la gente cree que no es posible o que a ellos le va a costar mucho y no es así. La realidad es que personas normales y corrientes han transicionado este camino con resultados sorprendentes. Eso lo puede ver en el Instagram, que a veces compartimos testimonios en su propia, ¿no? Los propios podcasts también, pero que es posible. Y fíjate que quiero aclarar que no todas estas imágenes son personas que han comprado suplementación o van al gimnasio 2 horas al día. Son personas Eso como es. tú que no tienen ni siquiera el tiempo o a veces ni siquiera los recursos para lograrlo. Y como digo yo muchas veces, si el cuerpo fuera un asunto de comer menos o saber supuestamente cómo hacer una dieta o hacer ejercicio, todo el mundo estuviera en la mejor condición física y no es el caso. Vas a gimnasios todos los días y personas que perpetúan ya saben hacer ejercicio. Como máquinas, que es el cuerpo humano, pueden hacer actividad física, pero el cuerpo no cambia, no cambia. ¿Por qué? Porque con esto que te vamos a enseñar vas a la raíz, vas a ver cómo tu cuerpo se autorregula. Pues sí, al final lo que tienes que tener claro, tú no estás roto, estás desregulado y hoy vas a aprender por qué y vas a ver qué es lo que puedes empezar a hacer desde mañana mismo para empezar a recorrer ese camino. Y vamos a entrar ya directamente en el problema. A definirlo, ¿eh? El problema, ¿cuál es el problema? ¿No? Que la gente entienda qué es lo que está pasando. Lo primero de todo, ¿por qué no eliges lo que comes? ¿Por qué hoy en día nos cuesta tanto elegir lo que comemos? Yo trato de explicar de una forma entendible y es que hoy día estamos viviendo en un entorno muy artificial. Si te fijas, lo que pasa es que si has nacido acá, esa es tu norma, no vas a reconocer lo que te podría ayudar a visualizar lo que te voy a decir en este momento. Cuando tenemos un entorno completamente artificial, como en este momento luz artificial, lo cual no está mal si sabes cómo tú trabajar o contrarrestar su efecto, que es parte de las cosas que hacemos en la clínica. Si lo que comes es altamente procesado, si tienes una vida completamente caótica que no es como ideal o la forma que nosotros estamos supuestos a vivir, eso va creando una gran cantidad de carencias internamente en nuestro cuerpo, especialmente en nuestro cerebro, y entonces eso crea vínculos tóxicos con tu entorno. Comienzas a hacer las cosas por impulso, a estimularte con impulso con bebidas o a automedicarte con alimentos tal cosa, o lo que tiene que ver con las redes sociales, esa falta de capacidad por tú decir no puedo más y sigues completamente conectado. Por eso que el 80% de tus decisiones alimentarias son automáticas. Yo siempre reitero en los discursos que hacemos Antonio y yo, y esto es algo que quiero que tú reflexiones. Y yo siempre digo que tú no estás en control. Si te fijas, tenemos que llamar dieta a comer correcto, porque es romper ese ciclo, el cual nos llama y nos arrastra a volver a lo mismo anteriormente. Porque lo que tú comes en la actualidad te elige a ti, ya tú no eliges lo que tú comes. Me pasa a mí muchas veces que trato de mantener
una vida en secuencia perfecta para mantener lo que tiene que ver mi equilibrio. Y cuando tengo un día que rompe el plan, reuniones, malas noticias, ya en la noche llego de una forma tal que muchas veces el plan se convierte en no hacer lo que tenía planificado o la ejecución del plan. Porque usualmente, reitero, cuando la vida que ni a ti ni a mí, ni siquiera a nosotros, es perfecta, esa manifestación constante de buscar algo para mitigar lo que sientes es lo que llamamos y definimos como ansiedad. Y luego además yo creo que hay que tener en cuenta que el entorno moderno está diseñado para hackear nuestros impulsos. Y además hackear me parece la palabra perfecta, porque sabemos que es algo muy subconsciente. Es algo que se nos va programando a nivel interno y que nos hace actuar sin que al final nosotros seamos prácticamente conscientes, ¿no? Es como si nos hubieran metido un virus que ataca nuestro sistema operativo, la manera en la que nosotros actuamos y no nos estamos dando cuenta. A mí me encanta el ejemplo de que los supermercados, Están diseñados. hasta la colocación de las estanterías, están hechas por neurocientíficos que se encargan de en investigar cómo tú vas a comprar, cómo tu cerebro va a reaccionar si vas a comprar a las 7 de la tarde, si vas a comprar con hambre, sin hambre, si vas a comprar antes de ir a trabajar o después de ir a trabajar, ¿no? Es decir, o sea, tenemos un virus que es el entorno moderno que está condicionando, lo sepamos o no, nuestro comportamiento. Fíjate que cuando vas en la calle y ves esos anuncios que están pegados a los lados, ves cosas procesadas. La caja de cereales, las gaseosas o los refrescos, como llamamos aquí en República Dominicana. Y entonces, ¿qué resulta? Eso queda en tu subconsciente por la capacidad que tenemos de captar lo que nosotros vemos, incluso sin darnos cuenta de forma repetitiva. En el supermercado, si te fijas, lo que es comida está a los lados, laterales y al final. Tienes que pasar los pasillos. Y de forma inconsciente, entre comillas, miras automáticamente una selección de marcas de gaseosa o refrescos y eliges el que tú más ves de forma repetitiva en lo que tiene que ver la publicidad. Quiere decir que te están hackeando. Y no solamente eso, si investigas un poquito más a fondo, que lo que hacemos nosotros y las personas se dedican a hacer lo mismo o similar a nosotros, es que todo eso que tú consumes procesado, todo, las funditas, las galletas, todo eso, no es algo que se hace con la improvisación. No, Son también hay especialistas. mucha investigación y muchísimos millones de dólares metidos en que tú, hasta los colores de los envases que vas a encontrar, estén hechos para que quieras comer esa comida, quieras repetirlo, es decir, la palatabilidad, las texturas, la cantidad de endulzantes, absolutamente todo, ya digo, hasta los colores que veis en las cajas de cereales, en cualquier tipo de empaquetado, tiene millones de dólares de estudios detrás para hacerlo lo más adictivo posible. O sea que, como decimos, vivimos en un entorno que hackea nuestra biología. Por eso hoy uno de nuestros objetivos es que entendáis cómo vosotros hackearos, entre comillas, a vosotros mismos. Una forma que lo puedas entender aterrizándolo, para no ir tampoco tan a fondo ni tampoco tan técnico, una persona, que es lo que tú vas a lograr pronto, que está en equilibrio. ¿Qué es en equilibrio? Te lo voy a escribir como sería lo ideal en todo el mundo, que no es, se ha convertido la norma a lo contrario. Es, en primer lugar, dormir bien profundo. Dormir, dormir. Y el que duerme bien, que tiene este equilibrio que has perdido, despierta en la mañana lleno de vitalidad. E incluso, aunque sienta cansancio, puede arrancar el día sin sentir que el día le pesa. Hay un neurotransmisor o una sustancia que se mantiene alta en la mañana, que es la que te da esa capacidad de poder arrancar el día sin tener que estimularte. Por ejemplo, si tienes ansiedad de café, algo está faltando. Y usualmente al final del día queremos lo contrario, ¿verdad, Antonio? Eso Que es. es usualmente que ese cerebro vaya cayendo, cayendo, cayendo. Y entonces en nuestro cerebro, el ser humano es perfecto. Eso que está elevado en la mañana, usualmente lo que se eleva en la noche está abajo. Y entonces hace automáticamente esto, cuando estás en equilibrio, ¿eh? De una forma natural, va cayendo lo que te estimula en la mañana y va aumentando lo que te va a permitir una serenidad lenta poco a poco para buscar la tranquilidad al final del día. Pero si por alguna razón, que es lo que acontece a todo el mundo, terminas el día agitado, con preocupaciones, todavía en alta, como llamamos nosotros, entonces tiene una ansiedad por algo específico al final del día.
que es para cubrir esa deficiencia. Y Antonio va a describir ahora mismo. Bueno, ya estamos entrando un poco en una de las bases que no vamos a ir a profundidad, pero que sí que creemos necesario que conozcáis, que son los neurotransmisores, que son los que están detrás de muchas de esas decisiones inconscientes que tomamos cada día. Y podemos empezar por el que probablemente más se nos ataca, que es la dopamina, que usted lo ha comentado, ¿no? Queremos dopamina alta por la mañana, pero ¿qué pasa cuando esa dopamina empezamos a buscarla en las redes sociales, en todo tipo de comidas, en el café, en lo que consumimos? ¿Qué es lo que pasa? Usualmente, como una forma también de poner un poquito más a esto, Antonio, si en la mañana te sientes decaído, para que lo puedas tú visualizar y verlo en ti mismo, si despiertas en la mañana, coño, con una pesadez, falta de motivación, pero eres responsable y vas a tirar para adelante, es una pesadez y quisiera que en el trabajo te cancelaran, es falta de dopamina, es falta de dopamina. Si sientes que tienes que recurrir a cafés todo el tiempo, el día entero, bebidas que te van a aumentar con alto contenido de cafeína, te hace falta dopamina. Te hace falta dopamina. Esa necesidad de entrar en Instagram, a ver alguna cosa, ¿no? En TikTok, Que te falta de dopamina. Que estás cansado, pero cuando entras a la de Instagram, ese cansancio se disipa. Se disipa. Es porque eso que te está faltando, automáticamente con la pantalla se estimula. Y algo que utilizo yo mucho, para que lo puedan entender, que nadie se equivoca en esto. Por ejemplo, cuando estás enamorado, o tienes tu pareja, una pareja, y vas a tener intimidad, y sabes que va a tener intimidad, esa urgencia, digamos que esa manifestación de buscar esa recompensa del placer, es un estado dopaminérgico, o dopaminérgico. Entonces, cuando ya lo logras, o tienes una buena intimidad, por ejemplo, si estás teniendo intimidad, sexo, haciendo el amor, y tienes un orgasmo, lo que tú sientes posterior, que es completamente distinto, ¿eh? Tú estás con urgencia, luego estás con un estado de tranquilidad y relajación total, nos lleva a ese segundo neurotransmisor, que es la serotonina. La serotonina, que es el neurotransmisor de la calma, del bienestar emocional, del equilibrio, y que además, ¿dónde se produce la mayor cantidad de serotonina? Que no es en el cerebro. Usualmente en el intestino. Eso es fundamental entenderlo, porque ahí vamos a otra de las claves de dónde buscamos esa serotonina o a través de qué. Y antes de pasar al siguiente, para dejar esto como espada en la roca, recuerda algo. Escucha esto. Casi siempre la manifestación de carencia de dopamina acontece en horas de la mañana. Quieres un café, estás buscando algo para jumpearte o estimularte porque no tienes la capacidad o no has podido recuperar eso que vas a tener pronto a través de nuestro sistema. Y cuando la ansiedad, fíjate que acontece a final de la tarde, es por dulces, no puedes parar de comer galletas, e incluso hoy en día, una de las adicciones más potentes, que es el cannabis o la marihuana, usualmente va vinculado a estos estados de ansiedad y que hay que calmar el cerebro y el alcohol, pero casi siempre los carbohidratos procesados, reitero, ansiedad por carbohidratos de forma descontrolada, es carencia de serotonina. De cafeína, carencia de dopamina. Dopamina en la mañana, si no la tengo, busco con qué sustituirla. Al final de la tarde, y como decía Antonio, ¿qué es lo que te vamos a enseñar? Que te vas a llevar. Y es que todo el que hace nuestro plan dice, pero es que ya tengo control porque no tengo esa ansiedad descontrolada. Eso es. Esa ansiedad que me somete. Quiere decir que aunque tenga un día muy difícil, puedes controlar esa manifestación. Cuando tienes carencia, ya ese descontrol va mucho más allá de lo que dice Antonio, tu fuerza de voluntad. Ya es un asunto que tú no estás en control. Y esa es la base primaria del plan que te ofertamos. ¿Cuál? Retomar el control. Y una vez tienes control, es porque tienes energía. Luego podríamos hablar del GABA, que es otro neurotransmisor también que podríamos relacionar con la serotonina como freno del sistema nervioso, lo que nos ayuda a inducir ese sueño, ¿no? También a que venimos alterados de todo el día, pues ahora seamos capaces de cambiar, ¿no? De apagar. Apagar ese cerebro. Apagar ese cerebro. Y lo que vemos en la práctica clínica con nuestros pacientes cuando nos dicen es que en la noche, por más cansado que esté, siento que no puedo apagar los pensamientos. Es una deficiencia clarísima de GABA. Y luego, por cerrar un poco, que ya decíamos, no nos da tiempo a entrar muy en profundidad en neurotransmisores, pero también podríamos hablar de la noradrenalina. Si tú estás constantemente estresado, constantemente en alerta,
vas a acabar disparando esa noradrenalina que te va a impulsar a buscar estímulos constantemente. No te va a permitir estar afilado, enfocado, con la mente clara, sino que te va a llevar a esa necesidad de buscar estímulos, ¿no? Cuando sientes que no eres capaz de concentrarte en nada, que estás buscando. Si tú sientes que no te puedes enfocar en una tarea a la vez, poner atención a la pantalla, a un libro, y que tienes que estar automáticamente dispersando, es porque tienes un rush o tienes un pico muy elevado de noradrenalina o adrenalina. Y evidentemente, cuando tenemos todo esto desregulado, es muy difícil tomar en control. O sea, realmente es muy difícil ser libre. Y lo que queremos que entendáis también, y esto es fundamental, no estás comiendo por hambre, estás comiendo para regular tu sistema nervioso. Estás comiendo para regular precisamente estos neurotransmisores. Sí, una forma de llevarlo a la parte de lo que tiene que ver con el sistema nervioso, Antonio, y ustedes que nos están escuchando, esa parte autónoma que tú no puedes controlar, por ejemplo, el corazón va a latir siempre, a menos que te dé un infarto o que vaya ya, bueno, a aparecer, pero hay ciertas funciones en nuestro cuerpo humano que no podemos regular, como yo regular lo que estoy diciendo, los pensamientos. Hay cosas, por ejemplo, que el sistema nervioso autónomo, la frecuencia cardíaca, los movimientos intestinales, la respiración, van regulados por este sistema que yo no puedo, reitero, controlarlo. Entonces, nuestro cerebro queremos tener usualmente, ese sistema nervioso autónomo tiene una parte que es estar en alerta y una parte que es buscar la relajación. Entonces, debe haber un equilibrio entre ambos sistemas. Entonces, lo que va a acontecer es que tu cuerpo, así como son lo que son los ritmos circadianos, según algo, otro temita, pero quiero que lo vaya entendiendo. La noche, ¿para qué es? Para dormir. El día es para estar despierto. Asimismo, tu sistema nervioso va a estar en alerta mientras haya luz, va a tratar de estar apagado cuando no haya luz. Es más o menos esto. Y lo que dijimos anteriormente, los neurotransmisores también se linkean o se conectan con esto que estamos diciendo en este momento. Recuérdate que el enfoque primario fundamental de esto es tomar el control. Que no hay una fecha de caducidad. Eso es. Recuerda esto. Si todos tenemos un compromiso de una boda, el cual quiero que el vestido me sirva, o soy un hombre y quiero estar bastante bien fornido con boca barriga para dentro de 2 meses ir a la playa, hay una fecha de caducidad. Ese compromiso permite someter la ansiedad que queda latente ahí y tú logras el cometido. Entonces, todo lo anterior, neurotransmisores, sistema nervioso, cuando tú aprendes qué lo autorregula, qué lo eleva cuando lo quiero alto, qué lo suprime cuando quiero descansar, qué me da a mí la dopamina de forma natural, que yo voy a tomar el café porque lo disfruto, no porque lo necesito. Estoy tomando control. No es que no te gusten los dulces, pero al final del día puedo sentir, pero no tengo la urgencia, no me siento obligado a irme a esa dimensión. Comienzo a regular mi cerebro, neurotransmisores y sistema nervioso autónomo. Y aquí la piedra angular, la pandemia del siglo XXI y que tenemos que conocer para poder volver a tomar el control es el estrés. Y podríamos resumirlo diciendo que un cortisol inestable es igual a cero control sobre la alimentación y sobre nuestros impulsos. Fíjate cómo vamos conectando una cosa con la otra. Hay una cadena lógica para todo esto. Primero hablamos de que, reitero, porque quiero que se lleven la secuencia para que no se me pierda, por favor. Hablamos de neurotransmisores, intestinos, vimos el sistema nervioso, pero también todo lo anterior va a regular esta hormona, el cortisol. Fíjate cómo queremos alerta en la mañana, ¿verdad que sí? Queremos estar relajados al final del día. Acontece que el cortisol, cuando está regulado, cuando está en su lugar, está elevado con unas hormonas que se producen a la demanda de estrés y energía en la mañana y debe estar bajando usualmente al final del día. Esta es la parte más importante. Si se rompe este ciclo, perdemos el control. Y además hay una cosa que hay que tener en cuenta, y los estudios sobre esto son fascinantes, cómo nuestro cerebro activa áreas distintas para la toma de decisiones en función de si estamos en alerta o estamos relajados. Entonces, tú, si eres una persona que está constantemente estresada, que va al supermercado a hacer la compra estresada o que elige lo que come en un restaurante, en su descanso del trabajo, lo que sea, estando estresada, ¿vas a tomar mejores decisiones o peores decisiones? Bueno, pues aquí ya está
ampliamente demostrado que cuando tú estás en una situación de alerta no tienes acceso a las áreas de tu cerebro que te permiten tomar decisiones de una manera razonable. Bueno, hay muchos cardiólogos que incluso recomiendan, previo a hacer ese tipo de actividades como la compra, y también especialistas médicos en nuestro centro, o por ejemplo comer, no abordar la mesa o la comida usualmente con urgencia que llegaste a la comida, sino hacer una pequeña pausa de relajación. Y tú hiciste una disertación muy buena, Antonio, que te escuché, te felicito, hablando cómo regular el sistema nervioso con respiración. Si usted, por ejemplo, haga el ejemplo, usted hoy en día, en lugar de salir corriendo a comer, tómese apenas unos pocos segundos y haga ejercicio de respiración. Y va a sentir que va a comer más despacio y va a poder determinar cuándo es suficiente y no va a comer más allá de lo que necesita. Porque va a comenzar a autorregular esas funciones en el cerebro que con el estrés crónico te hace comer más de la cuenta. Nuestro cuerpo es perfecto. Imperfectas son nuestras decisiones y nuestros hábitos. Pues ya hemos hablado un poco de neurotransmisores, fundamental. Hemos hablado un poco de una de las hormonas maestras, el cortisol, y ahora tenemos que entrar a hablar de otra de las hormonas que más problemas está dando hoy en día, ¿no? Precisamente porque no sabemos cómo comer, porque no tenemos buenas decisiones alimentarias, que es la insulina. Y quizás para que pueda entender cuál es el poder de esta hormona, la insulina, es la hormona que tú liberas de que hay azúcar en sangre, de que hay una abundancia de azúcar en sangre. Cada vez que usted come, lo que sea, claro, la respuesta no va a ser igual, se libera la insulina. Eso es lo fundamental. Fíjate que las personas que tienen una diabetes tipo 1, que aquellas personas que son diagnosticadas con esta enfermedad que no producen insulina, tienen que suplementarse o inyectarse a través de la guía de un médico. Es una hormona muy importante. Pero como ha dicho Antonio desde el principio, debes recordar la palabra autorregular. Hay cosas que no es que son malas cuando perdemos el control o estas pierden una función correcta, fisiológica y biológica. Reiterando, me gusta mucho repetir porque no quiero que te pierdas y pienses que vimos buscando control, independencia. Si tu insulina está fuera de control, no importa lo que hagas, no rebajas. Eso es, claro. Fíjate que hay personas que cuentan calorías, cuentan las calorías que consumen, las calorías que incluso que queman en la actividad y no consiguen sus metas. Esta hormona es una de las más poderosas cuando estás buscando transformar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque mientras esté elevada, que no solamente se eleva por la comida, va a bloquear esa energía guardada que es la obesidad o la grasa. Fíjate que tendemos a engordar con mucha facilidad y la gente dice, oye, yo estoy tomando agua, engordo. Pero es porque no lleva la primera hormona que vimos, que es el cortisol. Cuando el cortisol está muy elevado, tiene una función que es crear azúcar aunque no te la comas. Entonces esta insulina, que nosotros pensamos, la gente dice a ti, lo que pasa es que yo no sé por qué yo no rebajo si yo no como casi nada de azúcar. No te la comes, pero sí la produces. Y sabemos, ¿no?, qué es lo que le pasa a la gente que hace ese desayuno que nos han dicho que es buenísimo, de unos cereales con leche, unas tostadas integrales con un poquito de aceite, muy típico en España. Al final estás trabajando en contra de tu propia fisiología, estás yendo en contra de esas hormonas, porque lo que vas a tener es un pico de azúcar, vas a tener, por lo tanto, esa subida de insulina, pero le va a seguir un bajón. Y a ese bajón te va a traer falta de energía y antojo, esa necesidad de volver a comer algo con carbohidratos. Tendrás que volver a comértelo porque si no sientes que no eres capaz de continuar el día y encima llega la culpa, llega esa sensación de que no estás haciendo lo que deberías hacer, pero que no lo puedes controlar, que si no te tomas ese café con azúcar, si no te tomas ese bollito, ese ultraprocesado, no vas a tener energía para continuar el día. Y al final, energía volátil es igual a ansiedad alimentaria permanente. Y algo que nos lleva al siguiente tema, se linkea o se conecta con el tema anterior, que es el sueño. Yo estos días en una consulta, Antonio, le comentaba a una señora que fue a consulta, ¿verdad? Y veo de la forma que ella come, por ejemplo, nosotros llamamos un formulario en nuestro centro, para ya tener una idea profunda de los hábitos, un formulario diseñado por nosotros que permite saber, con poco tiempo de abordaje, mucho de tu historia.
Y definitivamente hay una casilla de la calidad de sueño. Buena, regular, malísima, por decirte algo. Aparte que tenía una mala calidad de sueño, su desayuno diario era un café con leche. Con bastante azúcar y un sanduchito o una galleta. Y yo le decía a ella, yo me imagino que tú te acuestas en la noche soñando con ese café con leche. Porque esa vida que tú llevas, que al no dormir, destroza toda la regulación de las hormonas de tu cuerpo. Un cuerpo es la base de la pirámide de la salud, la longevidad es dormir bien. Pero para tú dormir bien tienes que pensar lo que tú haces el día anterior. Y cuando no duermes bien, ya pierdes el control porque en ese estado de agonía, y yo te estoy entendiendo en este momento, cuando tú estás agotada, vas a buscar de forma inmediata una analgesia, un recurso que permita justificar la vida miserable que llevas. Se vuelve un círculo vicioso. No duermo, cansancio, busco placer. Ese placer, esa comida procesada, mata la serotonina, lo cual incrementa la ansiedad. Arranco buscando placer. En la tarde mitigo ese cerebro que está completamente alterado porque no aguanta el estrés, entonces mete más azúcar o tragos. Buscas forma de recrear de forma artificial lo que tú vas a conseguir de forma natural con el plan que te proponemos. Por eso es que no podemos ver la salud, lo que tú vas a lograr, en una sola dimensión, la comida, sino entender que rompe ese equilibrio, el cual, y sé que has intentado muchas veces y no lo has logrado, porque no estás en control. O quizás tú no lo has intentado porque piensas que es muy cuesta arriba, que es más costoso que lo que inviertes o malgastas en malas decisiones con los alimentos día a día. Y la propuesta va a restablecer todo lo que tú has visto, escucha esto, todo lo que has visto, y de forma mágica, solamente por los pequeños pasos que vas a aprender, vas a ver cómo despiertas en la mañana, comenzando el día de forma distinta. Abordas el día, se va la ansiedad, tengo control. En la noche que vas a aprender qué comer, vas a ver que vas a recibir lo que necesitas para lograr dormir de forma correcta. Eso es, y una de las claves, vamos a centrarla mucho precisamente en el sueño. Pues dormir mal se traduce en un desbalance hormonal que te impulsa a comer más. Podríamos entrar un poco en hablar de grelina y leptina, que son las dos hormonas que van a regular tu saciedad y que también juegan un papel importante en la quema de grasa y que solamente una mala noche de sueño ya desregula. Entonces, por eso siempre decimos, ¿no?, que el cuerpo no sabe de calorías, que sabe de hormonas. Y que hay, ¿no?, que hay mucho hate porque la gente no quiere entender esto, ¿no? O no tiene el nivel de conocimiento suficiente como para entender que evidentemente si tú comes más energía de la que necesitas, vas a acumular grasa. Pero si tú solo piensas en calorías sin conocer las hormonas, estás jodido. Estás condenándote a una dieta insostenible, un estilo de vida de mierda y a ver resultados quizás durante un par de meses para luego volver a un punto peor. Y estoy seguro de que a muchos de vosotros, de los que nos estáis viendo ahora mismo, os ha pasado. Y quiero que te coloque el siguiente ejemplo. Si solamente piensas en comer menos, definitivamente vas a bajar de peso. Algo vas a cambiar algo. Pero las hormonas van a seguir jugándote sucio. Una vez consigues tus metas, si logras mantenerlos esclavizantes, es una lucha constante. Y no es lo correcto, aunque es lo que se ha normalizado. Escucha esto, no, aunque es lo que se ha normalizado, el conteo calórico no es lo correcto. Y no es que estamos en contra de que tú puedas saber más o menos cuánto estás comiendo, pero aquí te estamos ofertando es esa libertad de tener la energía, recuperar la energía, mitigar o desaparecer la ansiedad y tener control sobre ella. Y una vez tú tienes todo esto, que va a estar más fundamentado en el próximo tema que tenemos nosotros, escucha esto, ya cualquier estrategia es válida porque vas a estar libre. ¿Libre de qué? De esa esclavitud que te han enseñado, comer cada 2 horas, que las meriendas, que tómate esto, que la barra. Todo esto está ahí, pero todo esto no está para tu bien. Está hecho para el bien de aquellos que te lo promueven. Y aquí te damos la libertad.
vas a conseguir sentirte que estás en control. Porque aquí radica lo que da esa estructura de equilibrio, que es la última parte, ¿no?, de ese marco del problema, que es el intestino y la microbiota. Hablábamos en la serotonina, en ese neurotransmisor que nos da calma, que nos permite estar en equilibrio, que nos hace sentir bien, que la gran mayoría se produce en el intestino. Y hoy en día, esto lo vemos constantemente con pacientes, la gente tiene el intestino en muy mal estado. ¿Cuántos de vosotros no coméis y sentís hinchazón, tenéis problemas para ir al baño, esa inflamación abdominal que parece que no se va nunca? Cuando hay inflamación, hay ansiedad, y cuando hay ansiedad, hay impulsividad. y comes con eso lo que te sigue inflamando y te sigue deteriorando. Por eso en medicina funcional, el primer abordaje que se hace para cualquier enfermedad o adicción es el intestino. Te lo voy a repetir. En medicina funcional o la práctica clínica de dietética funcional, que es lo que nos especializamos nosotros, cualquier abordaje, incluso para liberarte de aquellas cosas que te mantienen esclavo al consumo excesivo de cosas procesadas o cualquier condición metabólica o condición autoinmune, es el intestino. Ahí radica la salud del cuerpo humano en general. Porque el intestino no es solamente un tubo en el cual tú comes, digieres la comida, baja para absorber o sustraer los nutrientes. Es el segundo cerebro. Es un cerebro per se. Se llama sistema nervioso entérico, que tiene múltiples funciones y tiene una cantidad elevadísima de neuronas, células del sistema nervioso en el intestino. Quiere decir, y esto está demostrado, esto no es brujería ni mitología. Lo que tú comes, escucha la relación. Lo que tú pones en tu boca, que va a tu intestino, determina hasta un 85% cómo te sientes anímicamente. Cuando tus pensamientos, tus preocupaciones solamente podría afectar la función intestinal como un 15%. ¿Entiendes la relación? Por eso la importancia de comer tranquilo, porque ese 15% podría afectar la digestión. Pero fíjate, cuando haces una mala comida que te da una mala digestión, tú lo que quieres es estar en cama, te da una pesadez. Ese es el extremo del daño intestinal. Esta es la salud que vas a tener, este es el extremo. Pero cuando comes por ansiedad y procesados, estás en un punto intermedio, desinflamación, que no te mantiene con energía. Reitero, recuérdate algo, cualquier trastorno digestivo, diarrea, inflamación, una mala digestión, vomitaste, tú no quieres salir corriendo. ¿Qué tú quieres hacer? Estar echado, no quieres pensar, no quieres que nadie te hable. Porque la base, el centro hegemónico de la salud total del ser humano inicia por restablecer el intestino y se pierde por dañar el intestino. Y algo que quiero que te quede claro, una vez consigas la salud que vas a tener, recupera aquella cosa que todos nacemos con ella y perdemos con el tiempo, que es la capacidad de definir o saber cuando un alimento nos hace daño. Porque cuando cometes esos pequeñitos errores todos los días, que la meriendita, el capuchino con ingredientes altamente procesados, vas creando esos pequeños heridas o alteración, y los pequeños errores nos llevan a los grandes fracasos. Y luego, como reflexión, yo creo que ya está bastante en el conocimiento popular, ¿no?, la microbiota, que tenemos millones de bacterias que toman sus propias decisiones también en nuestro intestino. Y cuando tú las acostumbras a comer de una determinada manera, favoreces el crecimiento de unas en específico que luego te van a pedir también su comida. Es decir, que si tú crees que todo depende de la fuerza de voluntad, es que todavía no has entendido el mundo en el que vives y el cuerpo que tienes. Porque, como decimos, el entorno moderno se ha convertido en nuestro enemigo. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Ya hemos visto el problema, hemos visto los neurotransmisores, hemos hablado del estrés, el cortisol, hormona maestra, hemos hablado de la insulina. ¿Cuántos de los que estáis aquí con nosotros no tenéis ya una resistencia a la insulina? ¿O cuántos en una analítica no habéis visto esa insulina ya disparada, ¿no? Insulinas que vemos constantemente
por encima de 10, de 15, de 20. Pero incluso tú, que quizás no tienes o no te vas a hacer unos laboratorios, te le voy a poner nombre a algunos problemas que son causados por la insulina, ovarios poliquísticos, trastorno de la menstruación, síndrome menstrual, gente, por ejemplo, con grasa. Si usted está gordo ya, tiene obesidad y más en la parte media ya tiene un problema de base de insulina. Lo que pasa es que casi siempre los médicos convencionales no miden la insulina basal como un laboratorio fundamental para el diagnóstico de la transición de la salud total a la enfermedad. Porque la salud lo vemos como blanco y la enfermedad lo vemos como negro. Pero hay grises en el medio y usualmente nuestro cuerpo comienza a cambiar de forma desfavorable. Y cuando vemos esos cambios morfológicos, ¿qué morfológicos? Bueno, pero resulta que ahora yo no rebajo con tanta facilidad. Claro. Resulta que por más que yo hago, no rebajo o sigo engordando. El causante primario de eso que se frena, que no te permite, es un trastorno de la insulina. Y ahora, antes de llegar a la solución, antes de empezar a hablar de cómo solucionamos esto, que ya estamos llegando ahí, queremos que hagáis un pequeño test de autodiagnóstico y que os toméis 30 segundos con nosotros para responder una serie de preguntas que os van a ayudar a entender un poco más en qué caso estáis, ¿no? O qué es lo que os está afectando, que seáis conscientes de qué puede estar pasando en ese cuerpo, ¿no? Podemos ir a la primera pregunta. ¿Sientes que comes más impulsivamente? ¿Notas que tu mente sigue acelerada incluso después de comer, como si nunca pudieras bajar revoluciones? Tómate unos segundos en responder esa pregunta. Vamos con otra. La siguiente pregunta sería, ¿tu energía sube y baja a lo largo del día sin explicación? Tu energía. Tienes un pico energético, una caída de apatía, cansancio, pesadez mental, tienes que recurrir a algo para que suba de nuevo. Piensa esto. Otra pregunta, la hemos comentado un poco. ¿Tienes antojos fuertes, especialmente por la tarde o por la noche? Esa sensación cuando llegas a casa después del trabajo de que necesitas alcohol, de que necesitas algo dulce. Recuérdate que no estamos diciendo que esté mal que te quieras comer un dulcito de vez en cuando. Hablamos que es una forma desenfrenada como algo desesperante, que si no se lo das al cuerpo, no apagas. Y a veces es mucho mejor apagarlo, aunque no sea con lo correcto, pero entras en el ciclo vicioso que te hemos comentado. Te despiertas cansado o aunque duermas, entre comillas, suficiente. Piensa esto, que es lo más común. Yo recibo muy pocas personas que me confirman que despiertan, que sienten que pueden seguir el día como nada. Vamos con otra más. ¿Te inflamas o te sientes pesado, pesada después de comer? Párate a pensarlo porque nosotros nos encontramos constantemente personas que ya han normalizado esto, pero no es normal. Viven todo el tiempo inflamadas, ya no saben diferenciar entre no estarlo y estarlo, ¿eh? No es normal que tú comas y notes inflamación y notes pesadez. El ser humano no está supuesto a vivir ni a digerir de esa manera. Y vamos con la última. La última es quizás una de las que son más honestas porque tiene que ver con la imagen. ¿Te cuesta bajar grasa corporal? E incluso si bajas peso, ¿no pierdes grasa? ¿No cambia la silueta? ¿Se te hace difícil ganar masa muscular pese a hacer las cosas correctas? Pues tómate unos segundos para reflexionar estas preguntas porque vas a encontrar muchas claves. Vas a encontrar muchas claves ahí. A lo mejor vienes, y esto también lo vemos constantemente, vienes de un método que no funciona. Un método que no funciona. ¿Qué es lo que no funciona? Lo hemos estado hablando. Contar calorías sin entender las hormonas, que es la base de todo. Por ejemplo, y quiero que te quede claro, yo sé que aquí estoy rompiendo la regla número 1, estamos ofertando estrategias que sean sostenibles en el tiempo. Recuérdate, sostenibles. Porque claro, si cuentas calorías, vas a cambiar algo. Pero por Dios, no vas a vivir tu vida entera contando calorías. Y yo te digo que no cuento calorías. Antonio no cuenta calorías. Y yo con la edad que yo tengo, y Antonio con la edad que tiene, estamos mucho mejor que la mayoría que sí lo hace. No estoy en contra de eso. Te vendo libertad. Te oferto libertad. Entonces,
fuerza de voluntad como única estrategia. La peor estrategia, como ya hemos visto. Y hay una cosa muy interesante, y esto es algo que he reflexionado mucho. Unimos en la cultura occidental ese sobrepeso o esa falta de, entre comillas, voluntad con pecados capitales, ¿no? Porque es un poco nuestra base filosófica, nuestra cosmovisión del mundo. Pero cuando tú entiendes todo lo que te hemos explicado aquí, ya sabes que tu problema no es la falta de voluntad. Por eso decimos que todas las personas pueden cambiar, pero necesitan el camino. Si tú quieres depender únicamente de tu fuerza de voluntad y de tu motivación, vas a tener problemas tarde o temprano. Y que fíjate, y reitero que te gusta mucho, a mí también la parte reflexiva, no creo que esta masterclass hubiera sido necesaria hace 80 años atrás. Exacto. Hace 80 años atrás, cuando teníamos la modernidad, las redes sociales, el internet, la computadora, Cuando el entorno no jugaba tanto en nuestra no era un contra. papel determinante. Tú elegías el entorno, pero el entorno no te elegía a ti. Siempre han habido personas que han sido fracasadas, con adicciones, alcoholismo, pero ahora mismo todo lo que vemos que se ha normalizado es resultado de este entorno que te tiene sometido. Y aquí caemos en la otra parte, las dietas extremas. Eso es. O sea, imagínate, piensa esto, tú que estás aquí con nosotros. ¿Tienes idea de la cantidad de personas que van a morir de hambre este año? ¿Sabías que la mayor causa de muertes en el mundo ahora mismo es la obesidad y el comer usualmente perdiendo el control y comiendo cosas que no deberíamos llamar comida, porque no son alimentos, aunque sean comestibles? Entonces las dietas extremas, reitero, no funcionan para lo que vamos a proponerte, que es control, energía, longevidad, independencia. Y otra cosa que vemos muy a menudo de gente bueno, que ya ha recorrido un poco el camino, ¿no? De querer aprender de nutrición, de entrenamiento, es lo que nos dicen muy a menudo en consulta de si yo como limpio, pero no veo resultados, entreno y como bien, pero no hay manera, que de nada sirve comer limpio sin regular la ansiedad. Volvemos a lo de hay que siempre. definir lo que es comer limpio. Aparte. Sí, comer limpio implica que en función a lo que tiene que ver lo que son tus creencias o lo que son tus métodos, limpio es que te mantiene estricto en esa estructura. Si una persona que está evitando, por ejemplo, las grasas, tipo culturismo, fisiculturismo, y comes, por ejemplo, mucho pollo hervido, pescado, arroz, ese tipo de cosas, y evita las grasas, la mayor cantidad comes limpio. Si hay gente que dice que comer limpio es no comer procesados, lo cual también es comer limpio. Pero recuerda algo, si tú no regulas tus hormonas, cualquier plan que tú tengas te va a llevar a un punto luego donde te vas a estancar, porque tu cuerpo no sabe de hormonas. Entonces, si tú no logras abordar todo lo anterior que te hemos enseñado, recuerda el intestino, control de neurotransmisores, todo esto no te va a llevar a la libertad, que es vivir sin tener que pensar que te libero o no. Porque todos somos esclavos de este sistema que nos mantiene en un consumo excesivo de cosas procesadas y cosas que no necesitamos. Entonces, la idea de todo esto, que los métodos que han fallado es porque necesitas un método. Y esto no es un método. Es quizás un enfoque filosófico, por llamarlo de esta manera, o una metodología que te permite vivir. Y cuando tomas el control, escucha esto, tomas el control como lo hago yo, tengo mi vida planificado y parte del plan a veces es romper el plan. Pero yo no estoy esclavizado a ese placer constante, es selectivo un día. Bueno, si vienes de ahí, que sepas que no fallaste tú, falló el método. ¿Y qué es lo que sí funciona? Que estoy seguro de que ya has entendido algunas de estas claves que queríamos compartir contigo. Pues conocer tus hormonas y manejarlas, por un lado, como hemos estado viendo. Mejorar la sensibilidad a la insulina. Ahora profundizaremos más en esto en la parte de la solución. Evidentemente. Reparar el intestino. Vas a ver cómo esta, que es la tercera propuesta que tenemos de que sí funciona, va a afectar las anteriores y las anteriores van a afectar todo esto también. Todo está relacionado. Y obviamente el estímulo físico inteligente, que no es ir 5 veces al gimnasio, que no es pasarse 3 horas en el gimnasio Lo que sí no es estar todo el tiempo sentado. Tampoco. Lo que sí no es no moverte. Lo que sí no es sentir un cuerpo que no quiere hacer nada.
Porque eso que tú sientes es un síntoma, no es el problema. Y muchas veces cuando comienzas con el enfoque correcto de la alimentación y algunos hábitos, nace de nuevo digamos que no la urgencia, pero sí el deseo de hacer algo por ti. Porque un cuerpo cansado que va al gimnasio usualmente va porque tiene la obligación o entiende que es lo correcto. Cuando una persona que está completamente equilibrada, intestino, cerebro, hormonas más o menos a favor tuyo, vas a sentir el deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque te sobra la energía. Tienes energía para eso. Pero conozco personas que van al gimnasio porque le dicen que tienen que ir, no, tú tienes que querer ir. Gimnasio o caminar o bailar. Tienes que moverte, tienes que hacer algo. Y muchas veces esto que está al final podría ser el punto faltante para lograr el equilibrio total. Porque nosotros no nacimos para estar tan sentados y confinados, especialmente en una sociedad construida en la artificialidad. Eso es. Y cuando cambias la biología, cuando tú eres el que hackea, entre comillas, tu biología, cambia tu comportamiento y todo es mucho más fácil. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte de la solución, por fin, ¿no? Cómo ya conociendo todo esto, que es fundamental si uno quiere tener libertad, conocer un poco toda esta parte, ahora qué hacemos, ¿no? Pero vamos con el paso 1, lo primero de todo, estabilizar tu sistema. Con la comida, ¿comenzamos con la comida? Sí, podemos hablar Sí, de luego esa hablamos. rutina, ¿no? Podemos hablar de una rutina de mañana, una rutina de tarde y de noche, para que la gente entienda cómo estabilizar un poco su vida, ¿no? Vamos a proponerles una rutina que les ayude. Vamos a suponer que vas a hacer mañana cuando despiertes. Usualmente la propuesta que te hago es la siguiente. Al despertar te vas a tomar un vaso de agua, 8 o 12 onzas. Si no tomas 4 es suficiente. La idea 8 o 12 onzas. Le vas a aplicar un poquito, media cucharadita de esa que utilizamos los dominicanos y ustedes también para mover el café o endulzar una taza de café o un chocolate, por la mitad o raza de cualquier sal que no sea refinada. Cualquier sal que no sea refinada, cualquiera. Usualmente los niveles de deshidratación o falta de minerales también nos llevan a un letargo. Es una forma de darle lo que el cuerpo necesita para que comience a funcionar y esos fluidos, a moverse de forma eficiente. Eso al despertar en la mañana con un zumito de limón que aporta algún tipo de vitamina C, algo de potasio para mantener ese equilibrio en tus células. Arranco el día ahí. ¿Cómo seguimos? Yo usualmente espero un rato, media hora, una hora. He salido a tomar un poquito de sol. Trato de tomar sol. No es obligatorio, trato. Lo que sí no hago al despertar es tomar la pantalla inmediatamente. Porque esto es artificial y tecnología. Exacto. Que eso tiene un impacto en neurotransmisores muy importante. Luz solar y no luz artificial. Y si no vives en un lugar donde salga el sol muy temprano, con salir al exterior, donde aunque no haya una luz intensa, es ambiente natural, hace una gran diferencia. Ahí me tomo yo una taza de café negro, sin nada. Yo propongo cada quien, y lo van a aprender posteriormente a todo esto, hay diferentes estrategias, pero la básica es un café y le echo usualmente una grasa no procesada. ¿Cuál tú sugieres, Antonio? Podemos usar el aceite de coco, ¿no? Una mantequilla clarificada. Y si tienes para comprar un suplemento, puede ser un MCT, que es triglicéridos de cadena media, MCT. No entremos en muchos detalles, pero eso lo sacan del aceite de coco. Lo que hace esta maravilla de esta bebida, recuérdate, no es para coger placer por la boca, ¿eh? Esto es un remedio para arrancar el día y romper ese dictamen de adicción a alimentos altamente procesados que usualmente es tu analgesia, esa miseria que tú vives por despertar cansado. Vas a romper el equilibrio, vas a romper el esquema. Ese cafecito con ese aceite de coco, quizás por gusto, un poquito de canela, no azúcar, recuérdate, es un remedio, es una estrategia, va a permitir un pequeño repunte energético, pero el truco lo hace el aceite de coco o la mantequilla no procesada. Reitero, no margarina, sino natural. ¿Qué resulta? Que esa mantequilla o esa grasa va a crear una pequeña, digamos, una capa en el estómago que va a bloquear automáticamente esa hormona que se llama grelina, que incrementa y te hace que te dé hambre de forma descontrolada, de forma repetitiva. Y te va a crear un estado de saciedad entre 4, 6 y 7 horas. Pero ¿qué resulta?
que vimos como la insulina elevada no es buena. Esta bebida con el aceite de coco va a comenzar a bajar la insulina. Escucha esto, baja la insulina y ese aceite de coco no rompe ese ayuno, que es una forma de hacer ayuno, y va a darte algo que se llama, que es el opuesto para el cerebro de azúcar, que son los cuerpos cetónicos. Un cuerpo cetónico es un combustible que tu cuerpo produce cuando el azúcar comienza a bajar. Yo arranco el día ahí, sigo derechito, al mediodía consumo cualquier proteína, unos huevos, carne, pollo, pescado con verduras. ¿Qué resulta? Vamos a ver en los neurotransmisores cómo lo que te he explicado hasta ahora, mantiene ese que queremos elevado para mantener una agilidad mental y un cuerpo ágil, que es la dopamina. Entonces mantiene esa energía completamente estable. Porque si te comes al mediodía los carbohidratos, vas a sentir mucho placer. No alerta, sino tranquilidad. Y no es el momento. Queda un día todavía largo por delante en la tarde. Se mantiene la energía cerebral estable. Saciedad. Y lo que hacemos, que es la propuesta de Simón, al final elegimos usualmente los carbohidratos como recurso de reducir ese sistema nervioso que va a estar hiperexcitado de trabajo, tráfico complicado, preocupaciones. Tenemos que buscar formas o estrategias terapéuticas para lograr un estado de serenidad y tranquilidad y así restablecer lo que sería la clave. Escucha esto, la clave de que al día siguiente te vayas sintiendo más libre y en control, que es dormir correctamente. Eso es, porque empezando el día de esa manera nos va a permitir no tener esa necesidad de hacer meriendas por la tarde, empezar a regularnos y llegar a por la noche con una sensación de que nuestro cuerpo ya va apagándose, de que esos neurotransmisores se están equilibrando. Dejar, por ejemplo, ¿no? Como comentamos muchas veces, pantallas al menos una hora antes de irnos a dormir. ¿Por qué? Lo hemos dicho, esa dopamina constante, no queremos que esté elevada, queremos empezar a calmarnos, no cenar muy tarde, no tener ahí ese intestino que no está supuesto a hacer sus funciones de noche, ¿no? De manera que podamos dormir bien y, por lo tanto, el día siguiente empiece bien. Y fíjate que ahí encajamos, que decidimos nosotros planteártelo de la siguiente manera. Quizás para ti que no tienes ningún tipo de hábito de actividad física, ¿cómo vas a pensar en hacer ejercicio si vives cansada? Si vives aniquilado del cansancio. Muchas veces, con lo que te acabamos de explicar, la estrategia del tipo de alimentación, no tomar pantalla en la mañana, tratar de buscar la forma de desconectarte al final esa última hora. Incluso cuando tomamos, en lugar de luz azul, pantalla azul, un libro, una revista de papel, vamos a ver que en lugar de poder pasar 2 horas aún cansado y no sentir sueño, al tomar el papel, el libro, una revista, un artículo, comienzas a sentir sueño mucho más rápido. Porque tú inhibes lo que tiene que acontecer en tu cerebro para que te dé sueño y puedas comenzar a dormir. Y recomendamos casi siempre, en un tiempo de una semana, es muy probable que te sientas una semana, no un mes. Una semana, no un mes, vas a sentir como, wow, ahora despierto más rápido en la mañana. Ahora es el momento de que ya estoy en control de quizás incorporar una actividad física. Vives en un edificio, puedes hacer 2 subidas por las escaleras, puedes salir, hacer un estiramiento en el sol, caminar. Es una parte que no vamos a tocar a fondo porque no es usualmente el propósito de esto, sino que comiences a recuperar eso que se te tiene que manifestar, que te va a permitir hacer porque tú quieres, no porque tienes la obligación. Eso nos va a llevar al paso 2, que al final está todo relacionado, ¿no? Con esta rutina que proponemos vas a reprogramar tu energía. Vas a conseguir energía estable, como dice usted, no en un mes, en una semana. Esa energía estable te va a permitir o te va a ayudar a que tú sigas con esos hábitos que estás empezando a incorporar y una energía estable te da una alimentación estable con un cuerpo estable. Y luego
el tercer paso, que viene también relacionado con todo esto. Que recuérdate que es la base de la medicina y la prevención y tratar muchas enfermedades, que es reparar tu intestino. Para reparar el intestino, es una de las propuestas, reitero, que se encuentra en mi libro y se encuentra en publicaciones en nuestras cuentas sociales, que es lo que promovemos porque es algo muy manejable para todo el mundo y no te esclaviza a los extremos, que la filosofía de Decimo Diet, que es el enfoque, tratamos de elegir alimentos no procesados. Usualmente alimentos, reitero, no procesados, implican lo más cercanos a cómo se encuentran en la naturaleza. Yo, por ejemplo, para darte una explicación de forma rápida, café en la mañana con aceite de coco, mantequilla clarificada, si puedes comprar un polvo de MST, hay muchos en el mercado, muchos. Al mediodía, igual un día, cojo, por ejemplo, 4 huevos, 3 huevos, no tampoco soy de mucho comer, y me lo acompaño con unas cebollas, unos tomates, unas verduras, unos vegetales usualmente que son bastante, en su mayoría, nobles para nosotros. Fíjate cómo te voy a decir que tienes que evitar. Te estoy dando el ejemplo de cómo lo haría yo. Y en la noche, usualmente cojo un carbohidrato que son nobles para nuestro intestino. Recuerda que no estamos hablando del almidón o hablando del carbohidrato o el pico de insulina, lo que se vende usualmente en redes sociales. El primer enfoque es reparar, restablecer equilibrio. Reparar, restablecer equilibrio. Sé que vas a tener muchas ideas de lo que has escuchado en muchos medios, que el arroz hace daño. No. Vamos a elegir carbohidratos no inflamatorios. ¿Cuáles son esos, Antonio? Tenemos el arroz blanco, precisamente, tenemos los víveres. Los víveres todos, usualmente excepción, y reitero, si tienes dudas, puedes ir a mi cuenta en Instagram, jc_simón. En las historias destacadas está en la dieta o el plan de alimentación en inglés y español. Pero elegimos alimentos que no laceren el intestino. Usualmente todos los víveres, a excepción de la papa. No es que no lo puedas comer. Esto es la parte transitoria, inicial. Y vas a consumir una proteína cualquiera. Huevos, sardinas, pescado, pollo, cualquier proteína. Sí tengo que recalcarte lo siguiente, que esta es la parte que va a ser usualmente un poquito cuesta arriba, no difícil ni imposible, es entender que el peor comestible, que no es alimento, pero sí es comestible, que le puede poner a tu cuerpo para la salud sistémica de la piel, del intestino, de cada célula de tu cuerpo, son los aceites vegetales refinados. Hablamos de canola o corzo, ¿verdad? Corza. Sí, canola, maíz, Soya, girasol. Usualmente en la alimentación ancestral, que es la que permite reparar el cuerpo, que es reparar, recuérdate esto, alejar y mitigar completamente la ansiedad, recuperar la capacidad de dormir, despertar con energía, tomar el café porque me gusta, no porque lo necesito. Voy a comer el dulce hoy porque quiero, no porque lo necesito. ¿Vas entendiendo? Los aceites vegetales, para Juan Carlos Simón Antonio, nuestra comunidad, son los más potentes disruptores, trastornadores de los perfiles hormonales, de la salud de la piel y muchos procesos fisiológicos y biológicos que inciden en las enfermedades modernas hoy en día. Y el otro pilar sobre el que debemos actuar es el movimiento. Ya lo hemos comentado también, el moverse de forma inteligente. Moverte bien cambia tu cerebro y cambia tu cuerpo. Se puede empezar. ¿Qué sería eso? Explícame tú que vienes de ahí. Se puede empezar directamente caminando, que es una actividad con la que hemos evolucionado y que no solo mejora nuestro metabolismo, nuestra sensibilidad a la insulina, sino que nos da más creatividad, nos da más claridad mental. ¿A cuántos de nosotros no se nos ocurren mejores ideas caminando? Si eres una persona que no hace nada de actividad física, no te vuelvas loca y pienses que necesitas 4 días a la semana en el gimnasio para mejorar. Empieza a andar 20 minutos, 30 minutos, si es en la naturaleza mejor, pero caminar puede ser la base física de un movimiento inteligente que permita que tu cuerpo vaya despertando, te ayude a regular las hormonas clave de las que hemos hablado, cortisol, insulina y los neurotransmisores, adrenalina, como hablábamos de esa dopamina, esa serotonina. Te lo voy a aterrizar bastante sencillo. Yo sé que aquí con nosotros hay un sinnúmero de personas ya que hacen ejercicio, una mayoría que quizás no hace ejercicio. Entrenar inteligente implica hacer lo justo y no más.
Si una persona completamente sedentaria y ya hiciste, comienzas el plan que te acabamos de plantear o la propuesta que te acabamos de plantear y comienzas a sentir, trata de hacer un poquito de actividad física. Por ejemplo, estacionarte un poquito más lejos en el supermercado y caminar esos pocos metros va a hacer una gran diferencia, aunque sea difícil de creer. Si una persona que nunca haces nada y trabajas de lunes a viernes, salir los fines de semana al aire libre a caminar, te vas a un parque donde hay la naturaleza. Como dice Antonio, es que nosotros estamos hechos para caminar. Es que el ser humano evolucionó, incluso hasta hace pocos años atrás, cuando no había este crecimiento en la metrópoli, que vivíamos en ciudades mucho más abiertas, con mejor planificación de crecimiento urbano, era muy común caminar. Al no caminar nosotros vamos perdiendo muchas facultades e incluso parte de los sistemas que van a regular nuestras hormonas es mantener nuestro cuerpo moviéndonos. Otra forma de llevarlo del extremo de quien no hace nada a quien hace demasiado, Y muchos así también. es la mayoría de lo que hacen más de lo que deberían. Yo consulto personas que van al gimnasio todos los días, pero se quejan de que no consiguen ya ese extra de sentir un cuerpo más marcado. Y yo le digo siempre, créeme que yo que tengo entrenando 40 y pico de años, por tomarte 5 días no vas a perder un solo gramo, una sola onza de masa muscular. Tómate 5 días. Y lo primero que me dicen es, oye, comencé a dormir mucho mejor, tengo más energía, tengo menos ansiedad, porque también el estrés de un cuerpo cansado por actividad física rompe tus neurotransmisores y tus hormonas. Y le digo, después de 5 días, dale duro, pero interdiario. No vayas diario. Confía en mí, inténtalo. Y me manifiestan que comienzan a sentirse mejor en las articulaciones, comienzan a ganar mucho más fuerza en el gimnasio, ven mucho más cambios favorables. Entonces, una vez tú consigues y sientes cómo tu cuerpo reacciona de forma favorable cuando encuentras el equilibrio, puedes comenzar a jugar a incrementar un poco más la frecuencia o la intensidad y ver si en la medida que tú vas incrementando, incrementas el beneficio. Si incrementas y comienzas a tener una regresión en el beneficio, ya comienzas a ver que se afecta tu sueño, comienzas y se afecta tu estado de posibilidad de enfocarte. Quiere decir que te estás excediendo a tu capacidad de recibir esa actividad física como algo bueno para ti. Bueno, yo creo que con esto hemos abordado el problema, hemos abordado los 4 pilares sobre los que debemos actuar para empezar a andar ese camino que proponemos, ¿no? Y que nos permite realmente empezar a tomar el control de nuestra salud, empezar a ser conscientes de que existe la manera en la que tú puedes volver a lograr la salud, volver a lograr el cuerpo que quieres, volver a lograr la energía que antes tenías, ¿no? Volver a sentirte cómodo, cómoda con lo que ves en el espejo, de una manera sostenible y de una manera eficaz en el tiempo, porque nosotros no solo lo hemos probado en nosotros mismos, sino que lo hemos probado con cientos de personas que han pasado de estar con un sobrepeso importante, una resistencia a la insulina, no hacer nada de actividad física porque no tenían la energía para hacer actividad física, que han pasado de cualquier alimento les sentaba mal, eran incapaces de controlar sus antojos, su ansiedad por la comida, no dormían. Ahora son personas que tienen una calidad de vida que no se lo creen. Y no estamos hablando de un año, estamos hablando de unos meses, dependiendo de cada persona, pero que empiezan a ver resultados con una semana. O sea que os animamos a que probéis esto, que entendáis realmente en qué punto estáis, empecéis a aplicar esos 4 pilares y los que queráis un poco más, los que necesitéis una guía, pues hemos también pensado en preparar un programa. Sí. Y quiero, antes de pasar a la propuesta, Antonio, lo que le digo se lo digo desde el corazón. O sea, cuando comenzamos Antonio y yo a trabajar juntos, mi deseo siempre ha sido hacer esto de forma global, digitalizar lo que estamos haciendo en este momento. Tanto él como yo me considero un hombre muy exitoso en mi clínica. Gracias a Dios tenemos una rotación de pacientes con éxito todos. La tasa de fracaso prácticamente es inexistente. Habrá ciertos casos, pero son muy mínimos. Y me dicen lo increíble es que con poco tengo tanto.
gente que viene con problemas de adicciones, que alejan la adicción, comienzan a tomar control, reducen su presupuesto de gasto lo reducen. Familias que van por un enfermo y resulta que todos comienzan a utilizar los mismos hábitos, hacen una sola compra uniforme para todos y comienzan a sanar. Entonces, ya con lo que has recibido, vas a tener un gran cambio. Ahora tenemos una propuesta para ti. Pues hemos creado un programa en el que precisamente plasmamos todo esto, todos los años al final de su práctica clínica, de la que yo he aprendido y de la que yo practico también, en un programa de 3 meses con acompañamiento en el que vamos a poder no solo profundizar en todo esto, sino hablar de herramientas de suplementación, hablar de herramientas de ayuno, hablar de entrenamiento como tal, es decir, profundizar en todo lo que hemos visto ahora en base a todos los años de práctica clínica de entrenamiento, de casos de éxito que ya funcionan, con un acompañamiento, con un seguimiento que permita quizá esa parte más difícil, ¿no? Esa parte de ahora termina la clase y yo me siento solo, a lo mejor mi familia no me va a apoyar, quizás mi entorno no me lo va a poner fácil. O me quedan preguntas pendientes. Me quedan preguntas, no sé por dónde empezar, no sé cómo cambiar. Pero señores, es que nosotros tenemos en redes sociales toda esta propuesta usualmente a la mano. Pero hay personas que prefieren ese acercamiento, esa guía, porque por alguna razón u otra la necesitan. Entonces estamos creando esta propuesta para este año. Sí, Hackea tu 2026. Veníamos diciendo, ¿no?, que precisamente el problema es que vivimos en un entorno que nos hackea a nosotros. Pues hemos preparado un programa para que seas tú, de nuestra mano, el que hackee esa biología a tu favor. Estamos hablando de, como decíamos, un programa de 3 meses diseñado para regular tu biología, estabilizar tu energía, eliminar la ansiedad por comer y transformar tu cuerpo desde la raíz. Y reiteramos, no damos una dieta, no damos una rutina. Te damos un sistema que te devuelve el control y te vamos a guiar. Y te guiamos en ese camino. ¿Qué vas a lograr con este programa? ¿Qué vas a lograr hackeando tu 2026? Bueno, lo primero es romper las cadenas. Eso es. Las cadenas, o sea, todos estamos esclavizados por un sistema que nos quiere atado a un consumismo total. Y aquí te estamos ofertando que tengas una energía estable durante todo el día sin la necesidad de un café excesivo ni picos de azúcar. Vas a lograr que desaparezca esa ansiedad por comer, ese equilibrio por fin, de forma que los antojos, la ansiedad vuelve a ser controlable. Vuelves a ser tú el que decide cuándo se toma una copa de vino, cuándo se toma un dulce y lo disfruta. Pero sin culpabilidad. Sin culpa y sin necesidad. Ya no es una necesidad, es una elección. Y esa es la clave de todo. E incluso, tú sabes, si no sabías, que la mayor manifestación de la cultura física son los culturistas. Gente que viven de mostrar su cuerpo en tarimas. Y esta parte también la vas a recibir. ¿El qué? Que aún nosotros asesorando a estas personas, con este plan que te estamos planteando, ven un cambio drástico en su estética. Imagínate que tenemos personas así como culturistas, personas igual que tú, que piensan que eso es solamente un privilegio para pocos. Imagínate un plan o un seguimiento que con poco alcances a ver cambios sostenibles constantes en tu cuerpo. Un cuerpo más robusto. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que tiene sus hormonas en su lugar. Un cuerpo que comienza a perder grasa sin la necesidad de tener que estar haciendo horas corriendo. ¿Por qué? Porque la base de todo esto, este seguimiento, es que tengas todo esto y quizás como un valor secundario, que muchas veces tiende a ser el primario, que nos mueva el cambio, un cambio estético. Luego, también vas a lograr esa digestión estable, esa digestión normalizada y la desaparición de la inflamación, que además se logra, como decimos, muy rápido y es una de las cosas que más sorprende a la gente, ¿no? De, oye, llevo una semana y siento que ya no tengo ni la mitad de barriga, pero es que eso no era grasa, era inflamación. Por fin vas a conseguir olvidarte del estreñimiento, de esas digestiones tan pesadas. Y también la parte de mayor claridad mental. Muchas personas viven usualmente, como es un autor que yo compartí con Antonio,
Dice, oye, un ser humano promedio no piensa, tiene actividad cerebral. Pero muchas veces eso es resultado de un estado, reitero, como dice Antonio, porque tengo que decírtelo. Un intestino inflamado, como te dije, afecta un 85% de tu cerebro. Cuando remueves todo lo que te hace daño y tienes esa guía, sientes una claridad impresionante. Y con claridad, sin tener que estar pensando en el cansancio, tienes mucho más enfoque. Y muchas veces, al tú de recibir esto y comenzar a ver cambios tangibles físicamente, incrementas la autoestima. Y al final vas a entender mucho mejor tu cuerpo. No necesitas ningún tipo de conocimiento en nutrición, en entrenamiento, en dietoterapia, absolutamente nada, pero cuando termines este programa vas a entender muchísimo mejor cómo funciona tu cuerpo y eso te va a permitir tomar decisiones de una manera mucho más inteligente y de una manera sostenible, sabiendo qué le hace bien a tu cuerpo, qué no y cómo regularlo. Y por último, y entre otras cosas, esa capacidad real para mantener todo lo que te expliquemos, porque no viene de algo extremo que no vas a poder sostener, sino que es algo que nosotros sostenemos constantemente y toda la gente que ha pasado por nuestras manos sostiene sin tener que hacer un sacrificio de culturistas, como decíamos, ¿no? Sí, esta propuesta va a incluir un acompañamiento, usualmente grupal, con sesiones para poder darle seguimiento a los cambios y cómo se van implementando las estrategias. Eso es, tendremos sesiones de seguimiento con preguntas y respuestas para que precisamente pues, podáis saber que no estáis solos, que tenéis esa guía. Vais a tener los módulos grabados en los que hablamos de hábitos, hablamos de alimentación en profundidad, estrategias de suplementación, entrenamiento, entenderemos muy bien el estrés y el sueño como base Y el estilo de de vida, todo ¿eh? esto y el estilo de vida. ¿Cómo integrar todo esto para que comiences, reitero, a vivir completamente independiente? Y yo me gusta hacer énfasis en la parte de independiente, porque cuando te coloques en un par de meses con nosotros, vas a comentar, y te lo garantizo, que comienzas a ver el mundo completamente distinto. Cómo el comportamiento de las personas, aún sin estar conscientes, la ven con las funditas, con ese estado de adicción, se quejan, se quejan, se quejan, pero mantienen los hábitos que los mantienen sometidos. Y todo esto que ofertamos hoy tendría un valor real de $900, pero como es el primer lanzamiento que vamos a hacer del programa Hackea tu Metabolismo, ¿no? Hackea tu 2026, Son 197. vamos a hacer $197 solo hasta el viernes y nunca volveremos a venderlo tan barato. Esta es la única oportunidad que vas a encontrar este programa a $197. Y ya tenemos a los miembros de nuestro equipo colgando el link tanto en el chat como en los grupos de WhatsApp. Ya tenéis ahí el link donde podéis directamente realizar la compra del programa, con el que además estamos tan convencidos de que esto funciona, lo hemos probado con tanta gente y sabemos que es algo que siempre da resultados, que tendréis una garantía de 15 días en el que si no veis un cambio en vuestra energía, en vuestra relación con la comida, en cómo veis vuestro cuerpo, os devolvemos el dinero. Sin preguntas, si no tenéis cambios en los primeros 15 días, os devolvemos el dinero. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Te estamos vendiendo algo, pero es que el valor de todo esto es ni siquiera comparable, en el caso mío particular, Juan Carlos Simón, que tengo tantos años dedicado a esto y cuando me pongo a calcular todo lo que yo gasté, porque no fueron inversiones inteligentes en suplementación, coachings, mentorías que pagué a grandes expertos, que al fin y al cabo lo que querían era mi dinero. Si yo supiera hoy en día lo que les quiero compartir a ustedes en esta clase, esta proyección de 3 meses de seguimiento, por el monto que le estamos sugiriendo que inviertan, es impresionante no solamente lo que van a evitar malgastar, sino los resultados que van a tener, porque va a ser un proceso de aprendizaje. Van a poder seguir solos después. Van a poder sentirse que están en control. Como personas que se consultan conmigo, que ya ven a las personas con vínculos de adicción, porque están completamente liberados y limpios de esas ataduras que el mercado
nos impone de forma sutil. Y para las primeras personas, tenemos unos bonos, ¿verdad? Sí, esto también Exclusivos. quiero dejar claro también que el programa iniciará el 12 de enero, que la gente pueda disfrutar la Navidad, no tenga que pensar ahora en quizás establecer esos cambios, pero que sepa que puede comprar hasta el viernes. El viernes cerraremos el carrito, ya no se podrá comprar hasta el viernes a $197, pero el programa iniciará el 12 de enero. Que la gente disfrute sus vacaciones, disfrute su Navidad y cuando empiece el 2026, aquellos que lo deseéis, con nuestra guía, de nuestra mano, a hackear ese 2026, a volver a hacernos dueños de nuestro cuerpo. Y queremos además ofreceros unos bonos exclusivos. Hay una cosa que me sugirió usted y que creo que a la gente le va a encantar. Los 3 primeros que compren, que como digo, ya tenéis el enlace tanto en el chat como en los grupos de WhatsApp, para los 3 primeros compradores vamos a dar una consulta individual con usted y conmigo, Que es lo que hacemos nosotros día a día. Así que nos ganamos la vida nosotros, orientando a las personas, pero uno a uno. Aquí estamos hablando de colectividad, pero los primeros 3 van a recibir una consulta completamente personalizada, tanto con Antonio o con Juan Carlos Simón. que solamente la consulta ya es más cara que el programa completo. O sea que este es un regalo que hemos querido hacer por ser un poco, pues, ¿no? Que para nosotros también es especial el lanzamiento de este programa por primera vez, del que será, esperemos, pues para que cambie muchas vidas. Y además, para los 15 siguientes, los 3 primeros compradores se van a llevar la consulta individual, donde vamos a analizar su caso de manera particular. Los 15 siguientes vamos a hacer una sesión privada para darles como ese kick-off, ¿no? Vamos a darles ya su plan de acción, Ese empuje para que puedan empezar no en enero, sino que desde la semana que viene ya tendrán una reunión con nosotros de manera virtual, de manera solamente para 15, porque queremos hacerlo también personalizable, en el que les vamos ya a dar algunas claves para que vayan tomando el control y vayan empezando a ejecutar y nos comenten su caso y que podamos ya darles algunas claves. Es como dicen, friendo y comiendo. Y luego también hemos querido dar para los que compréis dentro de las siguientes 24 horas, para todos. Yo creo que la mejor masterclass que hemos dado desde que comenzamos el proyecto. Una de las masterclass que más ha ayudado a la gente, que más no sabéis, que muchos de aquí yo sé que habréis comprado esa masterclass, que más ha ayudado y que actualmente todavía la podéis adquirir por $147, pero que la vamos a regalar para que entendáis mucho mejor cómo funciona el ayuno como herramienta terapéutica, cuándo aplicarlo, cuándo no, si eres mujer, cuándo conviene hacer ayuno, cuándo no, si eres hombre que quiere ganar masa muscular, cómo hacerlo, ¿no? Una masterclass que ha gustado muchísimo, de las que más han ayudado y que vamos a regalar a todos aquellos que compren dentro de las 24 horas desde ahora mismo, que ya está abierto el carrito de compra. Y para que entiendas el valor, quien no ha visto la masterclass, para mí es una de las mejores disertaciones que hemos dado nosotros, porque no solamente te dice cómo hacerlo, sino de forma reflexiva, donde te puedas tú colocar y saber, sí, así es que tengo que hacerlo yo, así no me conviene, o así es que lo estoy haciendo y por eso no veo resultados. Los ayunos son una herramienta poderosísima. Igual pudiera restablecer tu salud o mal aplicada pudiera destruirla. Esto que son 3 bonos espectaculares, pero además queremos regalaros a todos los que compréis hasta el viernes un recetario con comidas dentro de lo que hablamos de Desimo Diet, que bueno, siempre estamos en redes sociales hablando de este tipo de alimentación, pues os vamos a regalar un recetario y la guía de la fase 1 de Desimo Diet, muy sencillita, algo que se lee en un minuto y que os va a permitir también a todos aquellos que queráis empezar a andar este camino sin tener que esperar al 12 de enero, que es cuando arrancamos con todo, pues que podáis ya andarlo, que veáis cómo aplicando esa guía de la fase 1 en una semana, ya vais a entender la grandísima inversión, la grandísima adquisición que habéis hecho al elegirnos a nosotros como guías, ¿no? Para que os acompañemos en este proceso. Bueno, don Antonio. Yo creo que con esto podemos cerrar, ¿no? Hemos dado muchas claves para entender el problema al que se enfrentan muchas personas hoy en día.
hemos dado los 4 pilares, ¿no? Esa solución que podéis empezar a aplicar a partir de mañana. Y como sabemos, ¿no? Por todo lo que nos transmitís, por lo que vemos en consulta, que a veces lo más difícil es el ser capaces de mantener esto en el tiempo, el ver por dónde empezar, tener a alguien que os guíe, ¿no? Que os lleve de la mano, pues hemos querido también presentaros este programa en el que hemos condensado, destilado, pues todos sus años de práctica clínica, todo lo que yo además he aprendido con usted y también aplico. Yo creo que lo que tú has aprendido en realidad me supera en la parte como lo has condensado, ¿eh? Bueno, Con esa historia, con una historia en el ejército dándose caña, corriendo, entrenando con lastre, entrenamiento de fuerza, y como haber venido acá, que comenzaste de inicio por una guía, una consulta, luego una mentoría, has hecho un cambio radical en la visión y cómo tu cuerpo se ha transformado, ¿eh? eso es. Y la idea de todo esto, reitero, es compartir con ustedes aquellas cosas que no es que nosotros lo decimos, es que vivimos de esta manera. Nosotros no nos quedamos con nada media, todo lo compartimos, todo, porque reitero, me gusta reiterarlo, aunque suene muy reiterativo, que la idea es que no nos vayas a necesitar a nosotros y a nadie más por el resto de tu vida una vez comienzas a sanar y permitirte que tu cuerpo te hable y pueda definir que sí y que no. Eso es. Y reiteraros también otra vez que es posible. Por supuesto que es posible. Tanto los 4 pasos que os hemos dado como solución, como la aplicación de este programa con nosotros, porque está diseñado precisamente para personas ocupadas, para personas estresadas, para personas que han fallado muchas veces y que sienten que hay algo que no les han contado todavía, ¿no? Hay algo ahí que les faltaba y que precisamente esa ha sido la pasión con la que hemos iniciado este programa y que ha sido lo que nos ha impulsado a crearlo y querer compartirlo con todos ustedes de manera online. Y a veces me dicen, es increíble que me costaba tanto pensar que era cierto hasta que lo probé y lo pude vivir. Y por terminar con 2 de nuestras frases preferidas, la primera de Aristóteles: el propósito del conocimiento es la acción, no el conocimiento en sí. Así que ahora, cuando apagues el ordenador, sea lo que sea, hagas lo que hagas, toma acción. Toma acción. De nada sirve todo lo que te hemos explicado si no tomas acción. Cambia el desayuno de mañana. Mete mañana un paseo. Intenta acostarte antes, pero haz algo. El propósito del conocimiento es la acción. Si crees que es difícil lo que te hemos comentado, solamente te pido algo. Mañana despierta, vaso de agua, limón, un café, aceite de coco y olvídate del resto y cuéntame cómo te va. El segundo día, cuando veas que no tienes hambre el resto de la mañana, arranca con la primera comida sólida. Luego, aunque te digan que comer arroz engorda, come arroz al siguiente día en la última comida, pero no el resto del día carbohidratos, y vas a ver cómo tu cuerpo hace un cambio radical en pocos días. Y por último, otra frase que nos encanta del filósofo Alan Watts: no tienes la obligación de ser la persona que eras hace 5 minutos. No tienes la obligación de ser la persona que eras hace 5 minutos. Y bueno, hasta aquí lo que hemos querido compartir con vosotros. El 12 de enero nos vemos con todos aquellos que queráis, bueno, pues que seamos nosotros los que os acompañemos, que queráis una guía, una personalización, ir de la mano en todo este proceso. Y para el resto, pues seguimos viéndonos en redes sociales y estamos a vuestra disposición. Hasta la próxima.